Sepsis y nutrición, por la alumna Carla Denise Dávila Vergara de la carrera Nutrición Aplicada séptimo semestre. Vamos a hablar sobre definiciones, criterios y fases, cambios fisiopatológicos e intervención nutricional. ¿Qué es la sepsis? Es una reacción del organismo ante una infección provocada por microorganismos patógenos como bacterias, virus e incluso hongos. Se diseminan por el torrente circulatorio y sus toxinas provocan en el organismo una reacción inflamatoria generalizada. Altera la coagulación de la sangre y el flujo sanguíneo, lo que afecta especialmente a algunos órganos vitales como el cerebro, pulmones, hígado, riñones, etc. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Ante cualquier agresión como una infección, un traumatismo o una cirugía, aunque otras situaciones clínicas son también capaces de producirlo, el organismo pone en marcha una respuesta inflamatoria mediada por factores humorales y celulares que tiende a limitar el proceso y conseguir la curación. En algunos casos, ya sea por la intensidad o duración de la noxa o por una inadecuada respuesta del huésped, secundaria a poliformismos genéticos, malnutrición u otras causas, se produce un estado de hiperactivación de las células inflamatorias, con liberación de células inmaduras y activación de monocitos y macrófagos que liberan poderosos mediadores proinflamatorios e inducen a un estado de inflamación sistémica generalizada. Continuamos con criterios y fases. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar sepsis. Número 1. Infección probable o confirmada. Número 2. Temperatura corporal mayor de 101 grados Fahrenheit o menor de 96.8 grados Fahrenheit. Número 3, frecuencia cardíaca de más de 90 latidos por minuto. Número 4, frecuencia respiratoria de más de 20 respiraciones por minuto. Número 5, reducción considerable de la cantidad de orina excretada. Número 6, leucocitos más de 12.000 milímetros cúbicos o menor de 4.000 milímetros cúbicos o igual o menor de 10% de formas inmaduras. Número 7, cambios abruptos en el estado mental. Número 8, anomalía de la función de bombeo del corazón, dolor abdominal y presión arterial extremadamente baja. Fases del estrés metabólico en la sepsis. Fase de shock o hipometabolismo, con que se inicia el proceso, se caracteriza primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Existe intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco y con ello disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal, todo ello asociado a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. Fase flow o hipermetabolismo. Existe un aumento del débito cardíaco, de la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. El gasto energético está aumentado en 1.5 a 2 veces sobre el basal, dependiendo del tipo y severidad del estrés. Al mismo tiempo, el incremento del gasto energético se traducirá en un aumento tanto del consumo del oxígeno como de la producción de CO2. El aumento del cociente respiratorio a un promedio de 0.85 refleja la utilización de sustratos mixtos como hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. Continuamos con cambios fisiopatológicos. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Suele incrementarse entre 1.5 a 2 veces sobre los propios del estado basal del individuo, pero suele observarse aumentos mayores en dependencia del tipo y la gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Se define como la disminución potencialmente reversible de la función de uno o más órganos, que son incapaces de mantener la homeostasis sin un sostén terapéutico. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Se deprime la neoglucogénesis, puede aparecer hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de lactato y disminuye la capacidad para sintetizar proteínas. A su vez, el aporte de las proteínas exógenas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción de urea y a elevar el nitrógeno ureico sanguíneo. El nivel del metabolismo graso se observa una disminución en la captación corno.
Existe una disminución de la oxidación de grasas, se produce la disminución de la ketogénesis, aumento de los triglicéridos circundantes, aumento de la lipogénesis, incremento del cociente respiratorio a valores superiores a 1 y disminución de la actividad de la LPL, el déficit de carnitina y la presencia de falla hepática. Finalizamos con la intervención nutricional. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? En estas circunstancias es necesario rediseñar el aporte de nutrientes, teniendo en consideración tanto el estado nutricional previo como el nivel de estrés metabólico y la presencia o no de complicaciones y de falla orgánica múltiple. El aporte de calorías y proteínas a pacientes críticos hipercatabólicos no logra frenar la destrucción proteica, pero sí permite incrementar la síntesis de proteínas esenciales para la defensa y la reparación de los tejidos injuriados, tanto a nivel de órganos como de sistemas. Metas del soporte nutricional en la sepsis. Proveer un soporte nutricional balanceado consistente con la condición médica del paciente, su metabolismo y la vía de administración disponible. Número 2. Prevenir el déficit de macro y micronutrientes contribuyendo a la morbilidad y mortalidad. Número 3. Apoyar el metabolismo y promover la reparación tisular y la función de órganos. Y número 4. Evitar las complicaciones relacionadas a requerimientos nutricionales, metabolismo del paciente, técnica de alimentación y falla del monitoreo apropiado. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe iniciar en la sepsis? Escasean las evidencias sobre los beneficios y la efectividad en la sepsis, sin embargo, puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la traslocación bacteriana. Para muchos, el evento desencadenante de la disfunción orgánica, mostrando una disfunción de la mortalidad en pacientes. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Es importante considerar el riesgo de isquemia cuando se inicia la nutrición enteral en el paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. La perfusión eplásmica puede verse comprometida en situaciones de hipotensión arterial. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál? La nutrición enteral trófica, con aportes limitados hasta 500 kilocalorías 24 horas, es probablemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y del choque séptico. Es suficiente para prevenir la atrofia de la mucosa y el síndrome linfoide, pero insuficiente para objetivos de una terapia nutricional exitosa. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? Tanto la vía enteral como parenteral en realidad son distintas técnicas que sirven a un mismo objetivo. Sin embargo, queda claro que la vía parenteral no debería utilizarse si la enteral es suficiente. No existe evidencia directa que respalde ni los beneficios ni los daños de la nutrición parenteral en las primeras 48 horas siguientes al diagnóstico de la sepsis. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Carbohidratos 50-60%, es decir, 5 a 6 gramos por kilogramo al día. Lípidos del 20 al 30%, 1 gramo por kilogramo al día con el fin de evitar el déficit de ácidos grasos esenciales. Y proteínas del 15 al 20%, 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo al día.